primero vamos a ver qué es juzgar con perspectiva de género y dónde surge, por qué la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Bueno, esto surge precisamente desde 1992 en la CEDAW, cuando se reconoce que existe una discriminación respecto a las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Y aquí yo justo les quería comentar que también cuando hablemos y cuando nos preparemos para eliminar esta discriminación contra las mujeres, es importante ver las dos partes. Los estudios de feminismo no solo se han dedicado a analizar por qué son discriminadas las mujeres y solo verlo desde el punto de vista femenino, sino también han desarrollado teorías de la masculinidad y que es bien importante también analizar por qué los hombres siempre tienden a querer dominar, a querer controlar a las mujeres. Entonces, siempre es importante porque muchas veces nos vamos solo hacia la cuestión femenina y dejamos lo masculino, cuando para poder justo eliminar esta discriminación hacia las mujeres, tenemos que ser aliados, es decir, no podemos avanzar solo las mujeres, también tenemos que hacer ese cambio cultural en los hombres. Entonces, bueno, esto surge desde la CEDAW en 1992, el reconocimiento de tener que trabajar desde muchos aspectos para quitar o para eliminar esta discriminación en contra de las mujeres. Y ahí es parte de donde surge la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es reconocer la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socialmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir. Es decir, no podemos tratar o juzgar a una mujer igual que un hombre porque generalmente han estado en una situación diferente. Es decir, las mujeres siempre han estado o culturalmente por roles, por estereotipos confinadas a la vida privada, al cuidado de los hijos, del hogar, y los hombres a la vida pública. Entonces, por eso es que siempre ha habido esta desventaja. Ahora que las mujeres quieren o queremos participar también en el ámbito público, pues finalmente no existe esa red de apoyo que tienen los hombres que han trabajado por muchos años. Entonces, por eso es que tenemos que tener esta perspectiva de género. Y bueno, ¿qué también es la perspectiva de género? Es una categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social de diferentes de roles y tareas en virtud del sexo, género o preferencia u orientación sexual. Aquí fíjense, la perspectiva de género también no solo aplica a mujeres, sino género también a aquellas, así se ha atendido teóricamente, aunque algunos no están de acuerdo, pero bueno, género también aplica a aquellos que se autoascriben como femeninos. Es decir, recordemos aquellos temas de los mushes en Oaxaca, que también, pues, por orientación sexual han sido discriminados, aunque algunos, cuando les dieron la oportunidad de participar, algunos algunos se ostentaron como mushes para hacer un fraude y registrarse como mujeres. Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación. Es decir, volvemos a repetir, como las mujeres siempre han estado en la vida privada, tienen menos oportunidades de llegar a cargos de elección popular, a cargos de administración pública, a cargos de la judicatura. Evidencian las relaciones de poder originadas en estas diferencias. También aquí finalmente, como los hombres tienen más fuerza física, creen que este poder lo pueden trasladar y que las mujeres solo tienen que obedecer. De ahí que existe mucha simulación también en los cargos de poder. O sea, finalmente siempre hay un hombre que está atrás y que quiere seguir ordenando, aunque la mujer esté dando la cara en algún cargo. Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la raza, la religión, la edad, las creencias políticas. ¿A qué se refiere también esto? A una doble, triple discriminación. Es decir, que no solo son discriminadas por género,
por ser mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, sino también por raza, por la religión, puede ser una mujer joven y una mujer indígena, y entonces son doble, triple discriminación. Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones diferenciadas y relaciones de poder. Generalmente las políticas públicas hasta hace algunos años no se encargaba de tratar de eliminar esta discriminación. Por ejemplo, ahorita también lo que hemos visto es que las políticas públicas sí ya están encaminadas a temas de género, a capacitación de género, pero les vuelvo a repetir, todavía no está encaminado a políticas públicas donde se desarrolle los temas de masculinidad. Tenemos que trabajar los dos, pero bueno, ahí vamos. Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos necesarios. Ejemplo, las acciones afirmativas. A veces, pues se cree que es un trato diferenciado porque a un hombre no se le da la misma oportunidad que a una mujer, pero es por el caso de una acción afirmativa, para que las mujeres logren llegar a cargos, accesos de administración pública, etcétera. Entonces, ahí es necesario, aunque haya un trato diferenciado. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, esto partimos de lo general, que es la perspectiva de género, y de allí se derivan, obviamente, los elementos para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa o qué elementos, qué herramientas tenemos que utilizar para juzgar con perspectiva de género? Bueno, tenemos que identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Aquí lo más común que tenemos es, desafortunadamente ahorita, por ejemplo, es que a una mujer electa no se le deje ejercer el cargo. Estos son muy, muy comunes. Entonces, allí, pues obviamente tenemos que ver, generalmente el que ejerce, a veces es todo el cabildo, pero la gran mayoría de los casos, el que ejerce violencia, el que no la deja pues participar, no le da el uso de la voz o ni siquiera le da un espacio físico para que pueda trabajar, es el presidente municipal. Entonces, desde luego que existe un poder, existe un cargo en el cual la mujer que sea una regidora, que sea una síndica, se encuentra en desventaja. Entonces, hay que analizar estas estructuras de poder cuando se presentan este tipo de controversias. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Después nos vamos a detener justo en la valoración de las pruebas, que ese es uno de los elementos muy importantes para poder juzgar con perspectiva de género. No lo ahondo aquí porque lo vamos a ver más adelante. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminaciones por razón de género. Es decir, cuando se trata de cuestiones de género, no es como en otras materias en donde, bueno, pues voy a juzgar con lo que está en el expediente, con lo que me aportaron las partes únicamente. Aquí tenemos que hacer una investigación oficiosa para ver si se demuestra o no la violencia política de género. Evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. Es decir, hay que ver que la solución no vaya a afectar más a la mujer. Es decir, por eso es que cuando se trata por ejemplo, de acceso al cargo, que les digo que ahorita es lo más común, pues se tiene que no solo proponer que se restituya en el cargo, sino también se le tiene que dar todas las medidas de protección para que sea una solución justa y para no generar más violencia o si se genera, por lo menos que esté protegida. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. ¿Qué implica esto? Aquí ustedes saben, por ejemplo, que se está proponiendo en algunos casos y ahora en la reforma de violencia política de género, que las personas que hayan cometido violencia política de género, ahorita a nivel federal, es solo para diputados y senadores, cuando sean condenados por delito de violencia política de género, van a ser inelegibles, pero hay que aplicar un estándar de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Esta inelegibilidad no puede ser de por vida, tiene que ser para el siguiente proceso electoral, porque si no, estaríamos afectando también para el que violentó en algún momento su derecho humano.
Bueno, tenemos también que evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación. En las sentencias tenemos que cuidar mucho el lenguaje, sobre todo cuando hablan también de temas sexuales, tenemos que cuidar mucho para no revictimizar a la actora. Entonces tenemos que cuidar obviamente el lenguaje incluyente para hacer visible a las mujeres. Ahora, ¿por qué tenemos que juzgar con perspectiva de género? Porque ¿de dónde nace? Ya vimos que es una necesidad reconocida desde la CEDAW desde 1992, pero además porque es un mandato constitucional y convencional dirigido a quienes imparten justicia. Ustedes saben que la reforma constitucional de 2011 establece que la judicatura tiene a cargo la responsabilidad de hacer efectivos los derechos que el Estado mexicano reconoce cuando firma y ratifica instrumentos internacionales, es decir, este famoso bloque de constitucionalidad, en donde los tratados internacionales y la Constitución, tratándose de derechos humanos, están al mismo nivel. Entonces, tenemos la obligación de proteger, de garantizar estos derechos humanos. Y justo uno de esos derechos humanos es el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, la Convención Belén do Pará establece en el artículo 4 que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagrados por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y el artículo 5 dice que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de sus derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Es decir, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a ejercer de forma libre todos sus derechos humanos. Además, bueno, pero esto, ¿por qué está establecido así? Recordemos que algo que detonó esta diferencia o el reconocimiento de esta discriminación, de esta violencia en contra de las mujeres, pues fue la sentencia del campo algodonero, en donde la Corte Internacional de Derechos Humanos considera que en los casos de violencia contra las mujeres, el artículo 7b de la Convención de Belén do Pará impone obligaciones reforzadas al Estado en cuanto al deber de una debida diligencia para prevenir, es decir, y que este es el primer paso siempre, lo más importante es prevenir, y aquí entra, por eso les comentaba hace rato, el cambio cultural y la capacitación y concientización que tenemos que hacer tanto en mujeres como en hombres. Primero que sepan cuáles son sus derechos, que tienen derecho a la igualdad, y los hombres también concientizarlos que lo natural no es el dominio, no es el someter a las mujeres, sino es la cooperación, la colaboración como equipos, como humanos, como humanidad. Investigar si ya se dio algún tema de violencia o de discriminación en contra de las mujeres, pues investigar. Por eso hace rato les decía, no nos podemos quedar únicamente con lo que ahora en el expediente. Tenemos que investigar de manera oficiosa y sancionar en su caso cuando se haya realizado algún tipo de violencia o discriminación en contra de las mujeres. Ahorita la reforma de violencia política de género, como hace rato les decía, pues ya puso la inelegibilidad, pero solo para 2 cargos. A los estados les corresponde determinar si también lo van a poner a los otros cargos que eligen a nivel estatal, es decir, como a presidentes municipales, a todo el cabildo, a nivel municipal, estatal, diputados y, en su caso, incluso la gubernatura. La sanción ahora también en la reforma de violencia política de género, recordemos que también ya es como una cuestión administrativa, una infracción administrativa que puede ser sancionada con diferentes infracciones como ese, incluso a los partidos políticos de quitarles el 50% de su financiamiento, y también como delito electoral. También ya esa es la sanción que ahora se ha tenido que recurrir al ser tan alta la violencia y la discriminación en contra de las mujeres. Ahora,
La impartición de justicia, que nosotros sabemos realmente es un ejercicio argumentativo en el cual ponemos las razones, los motivos, los fundamentos de por qué le damos la razón a una parte o a otra. Se tiene que aplicar la perspectiva de género. ¿Y por qué? Porque solo así vamos a garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. Si no tenemos estas perspectivas de género, no vamos a tener soluciones justas. ¿Por qué? Porque quizá, digo, y en materia penal era antes muy evidente, si no se juzga con perspectiva de género, era aceptable que al hombre no se le diera una condena tan alta cuando golpeaba a su mujer o incluso la asesinaba. Y para el contrario, para la mujer, cuando mataba a un hombre, pues finalmente sí era una pena altísima. ¿Por qué? Porque no se aplicaba esta perspectiva de género. No se analizaban cuál era la situación en la que pasó, simplemente era juzgar y castigar. Fíjense que para analizar cómo se debe de juzgar con perspectiva de género, es importante que tengan ustedes como herramienta el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual fue emitido en julio de 2013 y que recientemente en 2019 la Dirección General de Derechos Humanos dio inicio ya a la actualización de este protocolo para realizar observaciones, preocupaciones y bueno, ver si había funcionado o no, qué se necesitaba realizar. Y bueno, lo importante es que aquí tomaron en cuenta la sociedad civil, porque la sociedad civil son los que justo pueden dar esta opinión, esta perspectiva de efectivamente ha funcionado o no, porque si solo lo hubieran hecho entre la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, entre puros técnicos, quizá no tenemos esa visión los juzgadores como para autocriticarse tan severamente como lo puede hacer la sociedad civil. Por eso creo que es muy importante vincularse en estos temas con la sociedad civil. En esta actualización, en esta evaluación, se estuvo trabajando la Unidad de Género de Igualdad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el acompañamiento de X, Justicia para las Mujeres, que es una organización de la sociedad civil, y establecieron dentro de esta actualización que el protocolo para juzgar con perspectiva de género pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir, proteger al derecho humano de la igualdad a través de los principios que rigen todos los derechos humanos. Ese es el propósito, tener en cuenta y hacerse conscientes que el derecho a la no discriminación tiene como base el derecho a la igualdad y es un derecho humano. Ahora, déjenme decirles que hace rato les comentaba que juzgar con perspectiva de género no solo incluye juzgar temas de violencia política, y por fortuna ya hemos avanzado en este tema, aunque en su momento generó muchos conflictos. Recordemos en el 2013, cuando el Instituto Federal Electoral emite una convocatoria solo para mujeres para ocupar vocalías ejecutivas, pues bueno, se hizo fue un tema muy comentado, donde los hombres obviamente se inconformaron porque lo que comentaban es que a ellos les estaban quitando el derecho y que finalmente estas convocatorias tienen que ser parejas y que lleguen por sus propios conocimientos, por sus propias capacidades las mujeres. Y bueno, esto se impugnó y obviamente la Sala Superior determinó que era una acción afirmativa, temporal y necesaria para que las mujeres pudieran acceder a cargos de elección popular. Fíjense que aquí es importante destacar que los que somos docentes, siempre cuando uno platica con los jóvenes, como no lo han vivido, ya para ellos
afortunadamente ya han vivido una situación más igualitaria que la que vivimos una generación o dos generaciones anteriores. Para ellos también cuando les preguntan, es que dicen, maestra, es que no, que lleguen las mujeres, pero cuando se lo ganen, o sea, que compitamos en igualdad de circunstancias. Eso es no tener perspectiva de género, justamente, porque las mujeres no han estado en la vida pública, entonces es doble o tres veces más difícil acceder a cargos donde han sido solamente ocupados por hombres. Entonces, por eso se necesitan estas acciones afirmativas. También juzgar con perspectiva de género, esto, digo, puse un ejemplo nada más de Veracruz, en donde hubo asignación paritaria en 212 ayuntamientos, esto en 2017, antes de que hubiera la reforma de paridad en todo, pero aquí, en primer lugar, este asunto hubiera estado destinado a ser desechado porque fueron mujeres de la sociedad civil las que impugnaron un acuerdo del OPLE en la que por mayoría emitieron que no se debía de hacer asignación paritaria en los ayuntamientos. Yo emití un voto particular, pero estas mujeres fueron las que impugnaron y se les dio el reconocimiento, aun cuando no tenían este interés pero, directo, pero sí tenían un interés legítimo para proteger a las mujeres. Y si no se hubiera juzgado con perspectiva de género desde el inicio, se hubiera podido incluso pues desechar este medio de impugnación. Y bueno, ahora ya lo vemos por fortuna más normal, donde ya existen convocatorias solo para mujeres, para la judicatura, para la función pública, que acaba de emitirse una, una, una convocatoria. Bueno, y aparte porque ya no es que sea tan natural, sino que ya existe una obligación constitucional en donde ya debe de haber paridad en todo. Pero esto ha tenido el origen, esta reforma, como muchas de las grandes reformas, tienen orígenes en sentencias en donde se ha establecido que es necesario estas acciones afirmativas. Ahora ya no son acciones afirmativas, ya es el principio de paridad el que ya rige. Ahora, es importante, digo, hemos avanzado, como les hemos dicho, a través de sentencias que han sido recogidas en grandes reformas constitucionales, pero creo que no, pues todavía no es suficiente. Fíjense que hay la organización X, la que hace rato les comentaba que participaron en la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicó este año el informe No es Justicia, donde se analizaron 110 sentencias emitidas en el país a partir de la revisión de 8 elementos para determinar si cumplían con la perspectiva de género. Y este fue el resultado. A ver, ¿qué fue lo que analizaron? ¿O qué elementos tomaron en cuenta para evaluar estas sentencias? Primero, el análisis de los hechos, o sea, para ver si los analizaron sin estereotipos, la valoración de las pruebas, que ahorita les digo que vamos a ver que ese es uno de los grandes problemas, sobre todo en materia de violencia política de género, la detección de situaciones de riesgo y órdenes de protección, es decir, en cuántas se otorgaron y si se hizo el análisis de riesgo correspondiente, la identificación de los derechos afectados, tanto de hombres o mujeres en su caso, ubicar el derecho aplicable al caso, la argumentación y razonamientos utilizados para resolver, es decir, la fundamentación y la motivación, la reparación del daño que se utilizó, que ahorita, como saben, ahorita en la reciente reforma hay una muy importante que me parece que es la de disculpa pública, que realmente es así, porque si es el tema económico, muchos dicen lo pago, pero el exponer su prestigio, su carrera a través de una disculpa pública, eso sí les cuesta mucho. Y medidas de seguimiento de las sentencias, que esto es bien importante, porque ¿qué pasa cuando se genera una sentencia? Es complicadísimo que se cumplan. Yo dentro de la experiencia que he visto en la sala regional Jalapa y comparada con otras salas, los temas más difíciles de cumplimiento son donde hay grupos vulnerables, es decir, pueblos y comunidades indígenas y mujeres. Entonces, hay que dar este seguimiento para que se cumpla y para que, dado esta sentencia,
si se generó más violencia, darles la protección, porque hay veces que no presentan un incidente de ejecución de sentencia porque les da miedo que les vayan a hacer algo. Entonces, hay que estar bien pendiente del seguimiento de las sentencias. Pues bueno, estos son los elementos que se analizaron para evaluar las sentencias, las 110 sentencias, y fíjense el resultado. De estas 110 sentencias, el 85% no cumplió con la perspectiva de género, solo el 15%. De la escala del 1 al 10, la calificación más alta fue de 5.85. Entonces, el resultado, de acuerdo a esta organización, es que estamos reprobados. Es decir, no se cumple con la obligación, el deber constitucional de juzgar con perspectiva de género. Entonces, por eso les digo, sí hemos avanzado, pero todavía falta mucho. Ahora, este deber de actuar con perspectiva de género fue reforzado, diría yo, con la reciente reforma del 13 de abril de violencia política de género. Esta reforma, pues ya ha habido muchos foros respecto a esto, en el cual fueron reformados 8 leyes en totales, y en forma genérica o podemos decir que establece qué es la violencia política contra las mujeres, la define, los supuestos que la actualizan, que también fueron retomados ya de casos reales, de sentencias, y las retoman en esta gran reforma. Las autoridades competentes para conocer la reforma sobre violencia política de género, las vías para deshogar los procedimientos, que es el procedimiento especial sancionador, en general para la infracción administrativa, la fiscalía para casos de delitos y el juicio de la protección de los derechos políticos electorales a través de los órganos jurisdiccionales electorales. Las medidas cautelares que se deben de emitir, las reparaciones a las violaciones que se cometan y la obligación de los partidos políticos en materia de atención y prevención de estos casos. Pero justo hay artículos particulares dentro de esta reforma que establecen la perspectiva de género. Fíjense, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 48 bis, fracción segunda, establece incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones de las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión de difusión de noticias durante los procesos electorales. Primero, verificar que el tiempo de radio, de tiempo y televisión, de radio y televisión, sea dado también en la misma medida a hombres y mujeres, y luego que el contenido no tenga justo este estereotipo, esta discriminación hacia las mujeres. Luego, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también inserta la perspectiva de género en la reforma. El artículo 30, párrafo 2, establece que todas las actividades del instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad. Fíjense, eso es lo que establecen también, paridad, ya se establece como principio rector de las actividades del instituto, y se realizarán con perspectiva de género. Todas sus actividades deben ser realizadas con perspectiva de género. También el artículo 35, párrafo primero, establece que el Consejo General también en su desempeño aplicará la perspectiva de género. Y la Ley General de Partidos Políticos, que también es fundamental que ellos tengan esta perspectiva de género, les impone que los partidos políticos como ustedes saben, tienen como obligación tener órganos de justicia intrapartidaria. Y dentro de ellos ya la Ley General de Partidos les impone como deber aplicar la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita. También todo procedimiento debe ser llevado con perspectiva de género, y además también les establece que en la resolución de conflictos internos debe de aplicar la perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia.
Aquí lo que les quiero comentar es que justo los partidos políticos es importante porque son los que generan candidaturas, campañas, entonces es importante que tengan esta perspectiva de género para todas sus afiliadas y afiliados. Entonces, es importante y por eso les digo que refuerza el deber de los juzgadores y juzgadoras de juzgar con perspectiva de género, lo cual inicia desde los órganos intrapartidarios de los partidos políticos, los órganos administrativos, que son el Instituto Nacional Electoral, y por tanto también los OPLES y los tribunales locales. Ahora, ¿qué se debe hacer en casos donde exista violencia o sea denunciada violencia política de género? La o el juzgador, cuando se enfrenta ante un caso en que una mujer afirma ser víctima de violencia, debe aplicar herramientas para juzgar con perspectiva de género. Esos famosos lentes que siempre os ponte los lentes de género para que puedas ver la diferencia y puedas juzgar de manera justa entre hombres y mujeres. Determinar si se encuentra en una situación de desventaja y si requiere protección del Estado. Es decir, porque no todos los casos son de violencia política de género. Eso también tenemos que determinarlo y tenerlo claro. Pueden decir, hay violencia política de género, pero a lo mejor no es violencia política de género y eso lo tenemos que determinar justo con estos lentes. Vamos a suponer que en un ayuntamiento emita un acuerdo de cabildo donde estén bajando el salario a todos los del ayuntamiento. Allí no es violencia política de género, a lo mejor puede ir ella, es que me están violentando por ser mujer y me bajaron el salario, pero cuando analizas el acuerdo y ves que fue un acuerdo parejo por cuestiones de austeridad del ayuntamiento, pues vas a determinar que no es por ser mujer, que no es sino fue por una determinación de austeridad en ese ayuntamiento. Entonces tenemos que analizar cada detalle con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. De este trabajo de juzgar con perspectiva de género, se tiene que hacer, los juzgadores estamos obligados a hacer acciones tales como reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas. Vamos a ver aquí que es importantísimo, al contrario de otras áreas de derecho electoral, aquí se le da mucha importancia, mucho valor al dicho de la víctima. Generalmente es el dicho de la víctima contra el dicho del victimario. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente estos actos no se hacen a la luz pública, se hacen generalmente de manera velada, entonces es difícil tener pruebas. Entonces, el dicho de la víctima es de un valor muy relevante. Luego, se tiene que identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de desventaja al decidir. Es decir, si nosotros ordenamos que se restituya a una mujer, tenemos que cuidarla, es decir, no podemos reproducir un estereotipo. Ejemplo, vamos a suponer que hay un asunto muy interesante en donde a una mujer en Oaxaca se le estaba dando una regiduría de ornato, ¿no? ¿Por qué? Porque era de adorno, porque pues era una mujer y pues tenía que estar en el parque ahí adornando. Entonces, al momento de restituir, no podemos estar reproduciendo estos estereotipos. O sea, sí, le ordenamos que la restituyeran en el ejercicio de su cargo, pero en otra regiduría donde tuviera como encargo actividades sustanciales, porque esa regiduría ni siquiera estaba reglamentada y no tenía ningún tipo de actividad. Entonces, es importante cuidar eso.
Emplear de manera adecuada la cláusula de la libre valoración probatoria en la que se sustenta este tipo de asuntos. Y ahorita vamos a ver qué significa este tipo de cómo debemos de valorar. Les digo que es importante. La valoración probatoria creo que es uno de los factores más importantes de juzgar con perspectiva de género. Como sabemos nosotros como juzgadores, pues obviamente todo lo tenemos que tener debidamente probado para darle la razón a alguna de las partes. Y aquí les quiero mostrar cómo es de difícil. Fíjense que solo dentro de la numeralia de Sala Jalapa con corte a junio de 2020, solamente se han acreditado, ¿en cuántos años? 18, 19, 20, en 3 años, se han acreditado 14 casos de violencia política de género y 17 que ha confirmado. La gran mayoría no se confirma o no se acredita la existencia de violencia política de género. ¿Y por qué? La mayoría es por cuestiones probatorias. ¿Qué tenemos que hacer para juzgar con perspectiva de género y cuidar este aspecto probatorio? Bueno, aquí la actividad probatoria tiene una dimensión especial tratándose de controversias que implican el juzgamiento de actos que puedan construir violencia política de género. Como hace rato les decía, es difícil si no tenemos esta perspectiva porque desafortunadamente la discriminación es algo que vemos tan normal que a veces no nos damos cuenta, ni las mujeres si están siendo violentadas, ni los hombres si están violentando, o incluso otra mujer, porque otra mujer también puede violentar a otra mujer, ¿no? Entonces, en este caso, hay que ver que la violencia además no solo puede ser física, que ahí es cuando hay más pruebas, ¿no? Digo, si la golpeó, si la tiró, pues existe un dictamen médico en donde establece que sí fue golpeada, pero no, aquí generalmente en materia de violencia política de género es más simbólica o verbal, por lo que generalmente carecemos de pruebas directas, es decir, no tenemos una fe notarial donde digan que el presidente municipal insultó a la regidora. Generalmente no lo tenemos, o sea, como hace rato les decía, es simplemente el dicho de la actora y el dicho del violentador. Entonces, no tenemos esta prueba directa. Por eso tenemos que acudir a las pruebas indiciarias. ¿Qué es la prueba indiciaria? Es aquella que permite dar por acreditado en un proceso judicial hechos sobre los que no existe una prueba directa, pero que a partir de estimar probados otros hechos relacionados con los que se pretende probar, cabe deducir razonablemente la certeza o acreditación de estos últimos. Es decir, por ejemplo, si dice la actora que no la convocaban y que era por el hecho de ser mujer, a lo mejor tenemos una prueba, una nota periodística que generalmente en otro juicio no le daríamos mucho valor, porque diríamos que pues sí, es una prueba, es una nota aislada, pues que no acredita fehacientemente el hecho. O un video, ¿qué decimos generalmente cuando valoramos videos? Bueno, pues es que es una prueba técnica que no dice modo, tiempo y lugar, que no está arropada con algún otro elemento, entonces es insuficiente. Pero aquí esas pruebas pueden acreditar, porque ya, ¿con qué lo concatenas? Pues con el dicho de la mujer. Entonces, con eso puedes acreditar violencia política de género. Es decir, en materia electoral, en materia de violencia política de género, el estándar probatorio es mucho más flexible o más bajo que en otro tipo de materias, porque si no, jamás se acreditaría violencia política de género. Entonces, tenemos que valorar o darle más valor a las pruebas indiciarias y concatenarlas con el dicho de la mujer violentada. Por lo que para impartir justicia de manera completa e igualitaria, el juzgador debe tomar esencialmente lo siguiente, que ya lo habíamos dicho: cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo de género. En caso de que el material probatorio no sea suficiente, ya dijimos, tenemos que allegarnos de manera oficiosa de cuáles son lo necesario para verificar si efectivamente hubo violencia
o no, y considerar que el método exige en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos, etc. Ahora, dentro del juzgamiento de violencia política de género también es necesario emitir medidas de protección. Generalmente las mujeres no tienen el conocimiento, el dinero, como para poder pedir de manera muy técnica las medidas de protección, pero sí está diciendo dentro de su demanda, se advierte que está diciendo que está corriendo su vida a peligro, que está amenazada, etcétera. Hemos tenido nosotros casos, incluso que hemos emitido medidas de protección, incluso de oficio, aunque no los hayan pedido. En otro foro preguntaban, ¿y si la mujer finalmente dice que ya no quiere las medidas de protección? Pues obviamente si así lo manifiesta, pues se le quitarían de inmediato. Sin embargo, creo que es deber de los órganos estatales proteger a las que están diciendo que son víctimas, pues que esta violencia no les vaya a generar algún problema que incluso pueda generar la pérdida de vida. Entonces tenemos asuntos de este sentido en donde hemos emitido medidas de protección incluso de forma oficiosa. Ahora, solo ya para concluir y para sobre todo hacer más evidente cuándo se tiene que utilizar este estándar probatorio, aquí traigo algunos ejemplos en donde pues el tribunal local, en este caso de Oaxaca, había determinado que no existía violencia política de género. Aquí ella lo que decía, pues obviamente era que la insultaban, que no le daban el uso de la voz, que no, pues que no la trataban como lo ameritaba su cargo, que era la síndica del ayuntamiento. Aquí el tribunal local, digo, determina que no hay violencia. Sin embargo, cuando llega a Sala Jalapa, analizamos que el informe circunstanciado que rinde el presidente municipal ante el tribunal local tiene manifestaciones que denotan que sí hay violencia política. Fíjense, por ejemplo, dicen, la síndica manifiesta que es la primera vez que fueron electas 2 mujeres, retomando como suya una lucha que ni realizó ni buscó. Era un requisito obligatorio, es decir, llegó porque pues así lo mandaba la ley, ¿no? La compañera desnuda su mezquindad mental. Nuestra compañera demuestra su ineptitud en el cargo que ostenta. Nótese la mente bipolar. A la fecha, nuestra compañera solo ha demostrado una triste realidad. Magistrados, los invitamos a que intenten trabajar con nuestra compañera y nos den su punto de vista. De manera arbitraria, caprichosa y chantajista, o sea, que dice que así trabaja, ¿no será que le quedó grande el puesto? Fíjense, generalmente, ¿qué decimos del informe circunstanciado? Que el informe circunstanciado no forma parte de la litis. Es decir, la litis se forma entre la demanda y el acto reclamado. Pero aquí, con esto, lo que se estableció, a ver, si lo dice así de forma pública en un informe ante el tribunal que va a juzgar, ¿cómo la tratará en lo privado? Y así fue como se demostró que había violencia política de género. Otro caso también interesante donde el tribunal local tampoco acreditó violencia política de género es en el caso de San Miguel Ahuehuetlán, Oaxaca. Fíjense que aquí hay una regidora embarazada, va ante la presidenta municipal, ojo también, mujer presidenta municipal, a entregarle su licencia de maternidad. Y la presidenta municipal lo que le dice, pues es que está muy ocupada, que regrese después, que no tiene tiempo para atender. Ante esto, y además porque pues, ustedes saben que la fecha de dar a luz no espera, pues fue a ver a los integrantes del cabildo y les entregó a cada uno una copia de la licencia que ya le había dado el médico. Ante esto, bueno, finalmente sí le dan, ya pasados tiempos, la recibe la presidenta municipal, pero le dice que sí le va a dar la licencia, pero como ella va a dejar de trabajar,
entonces va a tener que entrar su suplente. Y como va a tener que entrar su suplente, pues obviamente ella le tiene que pagar de su sueldo, entonces hace que firmen un convenio y se lo dan para que parte de su sueldo se lo den a la suplente. Esto lo impugna ante el tribunal local y el tribunal local lo que dice es, bueno, pues sí, hay acceso al, le están impidiendo el ejercicio del cargo porque es su derecho a que le den licencia, entonces te ordeno que le des la licencia y que le pagues. Pero no hay violencia política. Llego a la sala Jalapa y nosotros decimos que sí hay violencia política de género, porque finalmente era un derecho en un estado de gravidez, en un estado especial, y que el negarles la licencia de maternidad, pero aparte el obligarla a que pagara ella de su sueldo, pues no solo se le estaba violentando a ella, sino también a su suplente, y que no solo estaba violentando al presidente municipal, porque acuérdense que ahora, bueno, desde antes la violencia política no solo se ejerce por acción, sino también por omisión, y los otros, y que ahora en la reforma está la tolerancia también, los otros regidores, aun cuando vieron esta situación que se le estaba negando su licencia de maternidad, no hicieron nada. Y por otro lado, también se considera que lo que era correcto es que se le pagara completo también el sueldo a la suplente. Y además nos fuimos más allá con esta perspectiva de género, se vinculó a que se le diera el tiempo necesario para que pudiera lactar a su bebé. Entonces, fíjense lo que implica juzgar con perspectiva de género. Hay otro asunto muy interesante, el JS 151, en el cual aquí también valoramos, también hay un informe circunstanciado también, que tampoco tomó en cuenta la autoridad electoral, pero fíjense lo que le dice a la regidora. Ella es regidora de igualdad de género, y lo que le dice, pues, es que su regiduría no tiene mayor importancia. Y alguna de las cosas que les dice es que ya dejará de estar chingando a Jackie N, refiriéndose a la titular de instancia de la mujer. Ella no te va a dar respuesta a ningún oficio. Lo que necesitas es que te alinees o de plano ya renuncies. No eres de mi equipo de trabajo ni eres de confianza. Tú eres oposición y has demostrado que no quieres trabajar. Si vas a aguantar los chingadazos, síguele. Las mujeres siempre se quejan de todo, que nada les gusta y puro dar lata. Mira, sabes que no tengo tiempo para esta clase de tonterías. Ya no hay presupuesto, que la regiduría a mi cargo no es de relevancia, que genera muchos gastos y pues son tema de mujeres, que ya la instancia municipal de las mujeres está atendiendo todos estos casos de las mujeres y que está de más mi participación y que calladita me veo más bonita. Ya Nale, bájale, deja en paz a todos y en especial a Nat, refiriéndose a la Secretaría Municipal. Todo es fácil, yo ordeno que ya te paguen, pero nada más no esté chingando ni mandando documentos que al final me los paso por los huevos. Si yo quiero, te vas del puesto. Fíjense nada más, esto se advierte de parte en un informe, parte en videos que les digo, si no tomamos en cuenta estos videos, que en general en otras ocasiones diríamos que son pruebas técnicas, pues no tuviéramos por acreditado. Entonces, el estándar probatorio en materia de violencia política de género es muy abajo. Tenemos que trabajar y darle realmente valor a las mujeres. Si las mujeres ya se atrevieron a ir a denunciar con todo lo que implica, es decir, que se agrave la violencia en su contra. Y si salen todas, pues finalmente desencantadas porque nunca se les da la razón, desincentivamos la denuncia. Entonces, como juzgadores tenemos que ser muy cuidadosas en analizar cada uno de los detalles, cada una de las frases, cada uno de los elementos y a llegarnos de todos los elementos que sean necesarios, requerir a las diversas autoridades, a lo que sea necesario para determinar si hay violencia política de género. Bueno, pues yo solo ya concluiría con esto, con esta frase: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella.
Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.